En este caso vamos a continuar viendo qué pasa con los voltajes de membrana ante cambios de o las concentraciones iónicas o lo que sería la permeabilidad y la conductancia. En este ejercicio vamos a ver cómo se modifica el voltaje de membrana en relación a los cambios de conductancia iónica, que la conductancia se refería al movimiento de los iones, que dependía de la concentración de un lado y del otro y de la permeabilidad de la membrana. Dependiendo cómo se mueve ese ion y la permeabilidad que tenga, voy a tener ese tipo de conductancia. Arranquemos viendo qué pasaría si aumenta la conductancia del sodio. Tomemos 10 segundos. Bien, si yo aumento la conductancia del sodio, el sodio tendría a entrar. Entonces estoy aumentando los canales o la permeabilidad al sodio. Así que me va a ingresar más sodio a la célula. Si me ingresa más sodio a la célula, me ingresan más cargas positivas. Y si yo tengo más cargas positivas en la célula, estoy haciendo que la célula se haga más positiva o estoy despolarizando la célula. Al aumentar esta conductancia al sodio, el sodio se va a mover más y va a tender a ir a su equilibrio. Por lo tanto, voy a estar más cerca del NERS o del equilibrio del sodio. Al tener un aumento de la permeabilidad y de la conductancia al sodio, yo ahora mi potencial o mi voltaje va a ser diferente. Pongámosle que tenga como ejemplo un voltaje de más 35. ¿Qué es lo que pasaba cuando yo generaba el potencial de acción? Al activar los canales voltaje dependientes de sodio, aumentaba la permeabilidad del sodio y el sodio tendía a entrar hasta llegar a su equilibrio o hasta generar un voltaje que era de más 35. Primera parte. Vamos a ver en este caso qué pasaría si disminuye la conductancia al sodio. El sodio ahora va a estar entrando menos. ¿Qué pasaría con el voltaje de membrana si entra menos sodio? Tomemos 10 segundos para pensarlo. Bien, si está entrando menos sodio, voy a estar metiendo menos cargas positivas. Por lo tanto, ahora no hay tantas cargas positivas dentro de la célula. Si no está entrando el sodio o si disminuye esa entrada de sodio, la célula se va a hacer más negativa. ¿Y qué va a pasar con ese voltaje de membrana? Y se va a parecer o se va a acercar al NERS del potasio. Por ejemplo, menos 80. ¿Por qué? Porque el único ion que va a estar generando esa fuerza o ese movimiento va a ser el potasio, ya que el sodio, que era el encargado de contrarrestarlo, ahora no se está moviendo porque disminuyó su conductancia o tiene menos permeabilidad. Yo tenía que el sodio que ir a más 55 y el potasio a menos 90. El equilibrio entre ambos por el concepto de la permeabilidad era menos 70. Pero si ahora está entrando menos sodio, no tengo a nadie que contrarreste al potasio. Entonces el potasio va a seguir moviéndose mucho más y va a estar mucho más cerca de su equilibrio que antes. Eso es lo que pasaría si disminuye esta conductancia al sodio. Menos 80. Seguimos con los ejemplos y vamos a ver qué pasaría si aumenta la conductancia al potasio. Tomemos 10 segundos para pensarlo. El potasio tiende a salir de la célula. Si yo te aumento la conductancia, va a salir más potasio. Por lo tanto, me sale más potasio del sistema celular para modificar este voltaje de membrana. Estoy perdiendo entonces en la membrana cargas positivas. Si estoy perdiendo cargas positivas, ¿qué va a pasar con la célula? Se va a hacer más negativa.
¿Y a qué valor me estaría refiriendo al perder más cargas de potasio? Y me estaría acercando al NERS del potasio. Por ejemplo, menos 80. Fíjense que es bastante parecido al anterior. Si ahora está saliendo más potasio, el movimiento iónico está predominando para el potasio, así que va a estar casi en su equilibrio, que sería menos 90. El sodio lo va a contrarrestar, pero va a ser mínima su fuerza contraria. ¿Por qué? Porque no tiene tanta conductancia como está teniendo el sistema del potasio. Es más, cuando tengo un aumento de la conductancia del potasio en lo que sería la repolarización, que porque aumenta esa conductancia mucho tiempo y tarda en cerrarse los canales, me generaban la hiperpolarización, que era transitoria por el tema de los canales pasivos. Lo podemos ver desde varios puntos de vista. Si estoy hablando de un potencial de acción o si estoy hablando únicamente del potencial de membrana de reposo. Si yo me refiero al potencial de membrana de reposo y aumento la conductancia al potasio, significa que el potasio está saliendo mucho más y que se va a acercar mucho más a su NERS. Lo mismo con lo anterior, si yo estoy en el reposo y disminuyo la conductancia al sodio, que es lo que hablamos anteriormente, el sodio ahora se mueve menos y no puede contrarrestar al potasio y se va a acercar al NERS del potasio. ¿Y qué pasaría si me disminuye la conductancia al potasio? Que justamente vimos el ejemplo referido a lo que serían las concentraciones. Si yo disminuyo la conductancia al potasio, ahora va a salir menos potasio. ¿Qué va a pasar? Tomemos 10 segundos. Bien, me sale entonces menos potasio. Si me sale menos potasio, ¿qué va a pasar? Van a salir menos cargas positivas y voy a empezar a acumular cargas positivas adentro de la célula. Si acumulo cargas positivas adentro de la célula se hace más positiva. Se me empieza a, entre comillas, despolarizar la célula. Por lo tanto, ¿qué estoy haciendo? Me estoy alejando del NERS del potasio. Por ejemplo, menos 60 milivolts. Si el potasio ahora sale menos, se me está quedando más adentro, eso hace que haya un aumento de cargas positivas y genere una despolarización, que era el ejemplo que habíamos visto cuando había más potasio extracelular. Sale menos potasio por el cambio de su gradiente, en este caso es por una disminución de la conductancia, y eso hace que esas cargas se acumulen adentro y generen una despolarización, con un valor de ejemplo de menos 60. Fíjense a modo de cierre cómo los cambios en la conductancia van a generar cambios en el voltaje de membrana. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando yo hago el potencial de acción? Cuando genero la repolarización y la hiperpolarización transitoria o cuando tengo algunas cuestiones que pueden modificar la concentración de los iones a nivel de mi cuerpo. Todos estos valores que puse son obviamente ejemplos. No voy a ese valor a menos que yo sepa cuántos están modificando esa conductancia. Es más que nada para que lo vean visual y lo puedan relacionar con el tema de los equilibrios de cada ion. Y lo que sigue es, bueno, ¿por qué el potencial de acción no llega al potencial de equilibrio del sodio, sino que se frena antes? ¿Qué papel juega el ion cloro? Y explicar si los gradientes de concentración de sodio o de potasio antes y después de un potencial de acción se modifica. Tomemos 10 segundos para pensar estas cuestiones. Bien, ¿por qué el potencial de acción no llegaba al equilibrio del sodio? Porque yo ¿qué tengo? Yo tengo a un montón de iones que generaban el movimiento contrario. Que esto tenía que ver con los canales pasivos o con los movimientos pasivos de los iones. Había dos razones por las cuales el sodio no llegaba a más 55. Una, porque sus canales eran canales rápidos. Entonces se abren rápido y se cerraban rápido. Y lo otro, que cuando el sodio está por equilibrarse a más 55,
todos los demás iones no están equilibrados. Por lo tanto, van a hacer la fuerza contraria para llegar a su equilibrio. Eso era el movimiento pasivo de los iones hasta llegar al equilibrio de todos los iones, entre comillas, que era menos 70. ¿Qué papel juega el ion cloro? El cloro es un ion que tiene su equilibrio en menos 70. Por lo tanto, cuando se me esté despolarizando la célula, cuando yo esté yendo a más 35, ¿qué va a hacer el sodio en este caso? Va a querer seguir subiendo hasta llegar a más 55. Pero el cloro dice, che, pará, yo no quiero que llegues a ese valor, yo quiero ir a menos 70. El cloro va a empezar a hacer fuerza para volver a menos 70. El cloro es un ion negativo. Por lo tanto, empieza a ingresar cloro, empiezan a ingresar cargas negativas y empieza a bajar ese voltaje para ir a menos 70 y de esa manera repolarizar. ¿Y los gradientes se modifican en un potencial de acción? Esta pregunta es bastante compleja y súper fina, porque nosotros cuando hablamos del potencial de acción decimos que entra sodio o sale potasio, y en realidad no es así. Pero lo explicamos de esa manera para que se pueda comprender y para que no sea tan imposible empezar a relacionar el tema de las cargas. Pero si el sodio se mueve de un lado al otro, cambiaría la osmolaridad celular y eso generaría arrastre de agua y estallido celular. Por lo tanto, no se mueven los iones de un lado al otro, sino lo que cambia o lo que se mueve son únicamente las cargas. Se acerca el ion a la membrana y genera la movilización de su carga eléctrica. Por eso los gradientes de concentración no se modifican antes o después de un potencial de acción. Lo que se modifica únicamente es la carga. Concepto ultra mega fino, a no delirar, porque lo importante es entender este concepto de que ingresa sodio, carga positiva, o sale potasio, carga positiva. Y fíjense que dice, según la fórmula de Goldman y considerando los últimos puntos, ¿cuál es el principal mecanismo fisiológico para generar cambios en el potencial de membrana? Los cambios en la permeabilidad por la conductancia o modificar las concentraciones iónicas en el plasma. Y para generar el potencial, ¿yo qué hacía? En el umbral activaba y abría canales voltaje dependientes. Al meterte canales activos, yo cambiaba la permeabilidad y modificaba la conductancia. El cambio no es tanto por las concentraciones, que eso es más una cuestión patológica, sino más que nada por abrir más o menos canales y eso genera ese movimiento diferencial. De ahí que Goldman, el más importante era el potasio por su concepto de tener mayor permeabilidad. Con eso cerramos este ejercicio basándonos en qué pasa si cambia esta permeabilidad, basándose en las modificaciones del sodio y del potasio como los principales iones. Muchas gracias.